Sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este jueves 5 de junio de 2014. Una tarde calurosa. ¿O no? No tanto. Bueno, es que tú vienes de jugar ahorita. Sí, ahorita nos platicas. Bueno, yo tengo calor, pero por otro. Hoy tengo una emoción muy grande de tener a dos maestros en filosofía aquí en el programa. Ustedes conocen ya a Slayman Bonilla Núñez porque él forma parte de nuestra planeación durante el año y además con una pasión que tú tienes para el programa, cosa que yo te agradezco. Gracias, Jesús. Hola. Y además, gracias a tu invitación a Diego, maestro también en filosofía, a Diego Eduardo Merino Lazarín. Gracias. Que ustedes han sido compañeros de escuela, tanto Slayman como tú. Así es. En la licenciatura. Filosofía en La Salle, sí. Y a nuestra derecha, el motivo del tema del día de hoy, que precisamente Alexander Becker Gutiérrez, que es alumno del cuarto año de preparatoria en la Escuela Cristóbal Colón, La Villa, allá, pues precisamente en la delegación Gustavo Madero, en el norte de la ciudad. Eres bienvenido, Becker. Gracias. Becker, es un nombre así que impactante, ¿eh? Tu apellido. Gracias. Como siempre lo hacemos contigo, Slayman, pedirte que nos des un esbozo general del tema del día de hoy, sociedades secretas y nuevo orden mundial. Muy bien. Bueno, voy a dividir la presentación en dos partes. Primero voy a explicar el porqué de la presentación y luego doy una introducción para que ya de ahí nos arranquemos. Adelante. Esta presentación surge sobre todo de las inquietudes de Becker. Joven de cuarto año de preparatoria con esas Sí, inquietudes, sí. ¿En serio? ¿Cómo ves? ¿Cómo Me ves? encanta todo este tema de Claro, las oye, sociedades secretas. espérame. Que jóvenes como Becker pongan estos temas, para mí es admirable. Porque entonces que efectivamente nuestra juventud es una juventud estudiosa, pujante, creativa, proactiva, que además le gusta la historia. Sí. Muy bien, te felicito, Becker. Muchas gracias. Entonces, desde que yo entré y empecé a darles algunas cosas de historia, él se me acercó. Ya por algunos otros profesores sabía que era uno de sus grandes temas de interés esta cuestión de las sociedades secretas. Sí. Los masones, los Rosacruz, los Illuminati. Todo esto que en general a la gente le puede llamar mucho porque es algo desconocido. Sí. Entonces él me preguntaba, se acercaba después de alguna clase y me preguntaba, oiga, pero ¿cómo ve, no sé, esto de la Orden de Santiago, de la Orden de Malta, de esto, de aquello? ¿Qué piensa de Iturbide? ¿Fue masón? Entonces, de todas estas pláticas, llegó un momento, obviamente, a veces con posturas encontradas, a veces coincidiendo en puntos, Sí. en que le dije, mira, tengo la fortuna de pertenecer a un programa y te puedo invitar, si quieres, llevamos el tema que a ti te interesa mucho. Muy bien. Preparo un poco sobre este tema, invito a una persona que también nos va a poder aportar mucho y ponemos sobre la mesa todos esos elementos, teorías, argumentos que tú tienes y los discutimos y los pensamos y le gustó la idea. ¿Cómo ves? Así que tú eres el generador del tema del día de hoy, Becker. Así como lo exponen. Sí. Déjame hacer un breve paréntesis, porque está con nosotros, aunque no aparece en imagen, Pilar Becker Junco, que es mamá de Becker. Yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes como mamá con un hijo como Becker? Muy orgullosa, muy orgullosa porque aparte que soy maestra de inglés. Todo lo que él llega a platicarme de la escuela y que platica con todos, Sí. Es muy admirable porque la verdad los alumnos hoy en día no quieren hablar de esas cosas. Es cierto. Entonces que tenga yo un hijo en casa que me hable de eso es muy interesante. Mira, escuchar la voz de mamá. Gracias Pilar. Adelante. Y bueno,
de ahí surgió el tema. Y empecé a pensar en cómo podía armar el programa. Bien. E inmediatamente, una de las cosas que vamos a ver conforme avancemos es que casi siempre estas teorías de conspiraciones, nuevo orden mundial, sociedades secretas, en última instancia, en capas bajas, están ligadas a los judíos, ¿no? Al sionismo. Entonces, inmediatamente por esa razón pensé en Diego. Diego, además de estudiar filosofía conmigo, como ya se comentó en la licenciatura, Sí. y tener un bagaje muy amplio de autores y de todas estas cuestiones, y ser una persona a la que yo admiro en su pensamiento y que podemos llegar muy profundo con él, tiene la particularidad de que trabaja en el CCH Torah. ¿Cómo se llama? Es una yeshiva, que es como un lugar de estudios, es Yeshiva Keter Torah, y es una preparatoria de chavales judíos ortodoxos. ¿Y por qué se llama CCH? Para efectos prácticos, de ser reconocida frente a la UNAM es CCH Maimónides, pero una eso es. Yeshiva Keter es como un lugar de estudios Sí, de la sí, Torah, sí, sí. de la Torah. Entonces, como necesitan estos chicos pues que sean reconocidos por un organismo como la UNAM, pues se Sí. convierte en CCH y tienen sus clases de Torah y hebreo y demás, y también español, matemáticas ¿Y y dónde está ubicado este CCH? en Polanco. En Polanco. Muy bien. Así es. Entonces, bueno, con esto pensé que podía ser buenos puntos de encuentro, porque lo veremos, digo, igual y ahorita matizar algunas cosas, él planteará sus preguntas, sus problemas, pero Becker es una persona que tiende un poco a esta crítica hacia el sionismo, ¿no? Viéndolos como parte de este nuevo orden mundial, de estas sociedades que tratan de controlar el mundo a partir de la economía o de otras cosas. Sí. Y creo que, y bueno, yo, si no en la postura completamente contraria, más bien trato de venir como profesor a interrogarlo, a ponerlo contra la pared, y creo que ahí el punto medio puede ser Diego, Muy bien. quien, Bueno, bueno, un examen de tesis para... sí, es más el Sí, examen de como- tesis de prepa. Muy bien. Quien, Diego, pues además, él está muy ligado al cristianismo, pero trabaja en este CCH Maimónides. Y bueno, Becker es católico, entonces yo no lo soy, tú lo sabes, Sí, todos lo sí, saben, sí. pero Becker sí lo es. Diego creo que también, ¿no? O gnóstico. Ahí va, ahí va. Algo así. Diego es como el punto medio Sí, sí, entre sí. Becker y yo. Yo sí soy un poco más radical en esa cuestión. Él también, en cuanto a su creencia católica. Claro. Y Diego creo que puede jalar siendo profesor de judíos ortodoxos y siendo una persona pues que está ligada al cristianismo en distintas vertientes filosóficas y teológicas, como el gnóstico y la teología negativa. Déjame hacer un breve paréntesis. Independientemente de las preferencias que uno tenga hacia ideas, políticas, personas, grupos, hay un tema que sí me gustaría que trajéramos aquí: resiliencia, Resiliencia, sí. que es un término que surgió precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Resiliencia. Resiliencia, no resiliencia. ¿Qué dije? Resiliencia. Resiliencia, no. Resiliencia. Sí. Resiliencia. Porque es un tema que yo creo que hay que verlo en su momento del pasado, pero también lo que está significando actualmente y de cómo está tomando en cuenta este talento en el ser humano. Pero en fin, lo dejo anotado como un Sí. tema que me gustaría que pudiéramos tratar. Muy bien, Becker. Y bueno, pues vamos a entrar con el tema. Claro. El tema es teorías de la... Bueno, nuevo orden mundial y sociedades secretas, o sociedades secretas y nuevo orden mundial. Sí. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, ¿Hablaste como filósofo o como matemático? vamos a empezar. ¿Qué es? Primero creo que antes de sociedades secretas podemos entrar con nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial para que la gente lo sepa? Es llamada una teoría de la conspiración, así se le llama, en donde se plantea que hay grupos que tratan de hacer la imposición de un gobierno, y que son grupos que están ligados sobre todo a una plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos, de los que poseen los bienes económicos, las riquezas materiales, y un elitismo, por supuesto. Históricamente, el término se comienza a usar ya de manera cotidiana, de manera formal, con un presidente de Estados Unidos, Wilson,
quien en un documento que hace posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se llaman los 14 puntos, a la Primera Guerra Mundial, que se llaman los 14 puntos, comenta que debería haber un nuevo orden mundial, en tanto debe haber una Liga de las Naciones, que este es el antecedente inmediato de la ONU. Inmediato, porque ya había otros, por ejemplo, Immanuel Kant, el filósofo, en un libro que se llama La Paz Perpetua, ya había hablado de que se debía hacer una especie de Liga de las Naciones. No solo Kant, también Cristina de Suecia, una de las reinas que tuvo Suecia, que estuvo muy ligada también a movimientos místicos en el cristianismo. También ella ya había hablado de esta cuestión, más con una Unión Europea, que eso es una idea de Augusto Comte, que en la filosofía positiva comenta que Europa debe empezar a entrelazarse económicamente y políticamente y socialmente. Entonces, la Unión Europea es una idea que viene de Comte. Las Naciones Unidas originalmente es una idea más original es una idea más original de Immanuel Kant, pero que después Wilson va a postular en estos 14 puntos, posterior, insisto, a la Primera Guerra Mundial, y que de ahí se deriva todo el conflicto, ¿no? ¿Qué es este nuevo orden mundial que postuló? Quiere que todos nos unamos para que así puedan controlar a las personas, puedan controlar a los gobiernos, puedan controlar las finanzas de la gente, del mundo, de todo esto. Entonces empiezan a venir muchas especulaciones, que es en términos generales en lo que se va a basar a nivel argumentativo todas las teorías de las conspiraciones, que por ejemplo están los reptilianos, o sea, dentro de esta gama están los extraterrestres, están N cantidad de cosas. En su momento el proyecto Blue, el Amaro, ¿no? Que esta moneda que según iba a tener en conjunto de Estados Unidos, Canadá y México, Amero, dije Maro, es Amero, que iba a tener Estados Unidos, México y Canadá en conjunto, como en esta también cuestión de globalización para empezar a controlar más las finanzas locales. Entonces todas estas cuestiones están ligadas a las llamadas teorías de la conspiración, que te digo, uno de sus principales efectos, y por ahí vamos a ir empezando, es que están basadas sobre todo en especulaciones. Es decir, hay elementos allá afuera, por ejemplo, ciertas familias ricas, judías y de otras tradiciones, de otras culturas, pero ahí se enfocan mucho en los judíos. Insisto, ahorita te diré por qué, que tiene que ver con los protocolos de los sabios de Sión, pero lo digo más adelante. Entonces hay indicios allá afuera. La cuestión es cómo interpretas el indicio y qué tanto estás suponiendo a partir de un indicio que tienes. O sea, el hecho de que haya familias judías muy ricas, no necesariamente, no digo que lo niegue, pero no necesariamente quiere decir que estas familias están tratando de imponer un nuevo orden mundial. Si se han enriquecido, puede haber miles de circunstancias históricas, políticas, sociales, etcétera, etcétera, que han llevado al enriquecimiento, como también los de Medio Oriente, los musulmanes, que sabemos que son comerciantes por naturaleza, y que también han adquirido muchas empresas, el propio Slim, ¿no? Carlos Slim, tienen petróleo. Los, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, país riquísimo, y no por esto necesariamente, insisto, esta palabra en mayúsculas, hay una cuestión de los Emiratos Árabes Unidos de decir queremos imponer un nuevo orden mundial en donde nosotros vamos a controlar todo. Por ahí podemos empezar. Muy bien. A ver, Becker, te queremos escuchar. Bueno, pues lo que se toma como el nuevo orden mundial y su relación con el judaísmo, esta forma de querer gobernar se le ha tomado como el sionismo internacional, que es yo lo he investigado y lo he entendido como el nacionalismo judío. Se podría tomar como cualquier rama de alguna religión, que es el lado extremista, como se ve aquí en México, un grupo extremista católico, en los extremistas musulmanes que realizan el terrorismo, sería igual, pero en el caso de los judíos sería el sionismo. Eso quiere decir que no todos los judíos son sionistas. Hay una rama del judaísmo en el cual continúa con sus tradiciones bien, y la otra, la cual es el sionismo, que es el gobierno internacional por parte de Israel, en el cual las bases del sionismo se cree el Estado de Israel. Por lo cual se ha visto siempre la constante búsqueda o el mantener la tierra prometida de los judíos, y continuar así.
esta lucha que se ha tenido en base al sionismo ha sido ya desde hace, ya tiene varios años. Se podría decir, bueno, leí que decía que desde la época de Jesucristo. Esta rama del judaísmo, que sería representada al momento de condenar a Cristo como el Sanedrín, es la que, al condenar al Hijo de Dios, está creando una guerra. Y en un libro que se llama La Cruz y la Espada, de Salvador Borrego, te comenta, ya no creo que el autor, aparte de Borrego, te comentan que Cristo vino a traer la guerra y no la paz, que se fue creando a través de la crucifixión y fue una provocación hacia el cristianismo. Se fue dando esta rama. Eso sí, queda claro que no todos los judíos, sean ricos o pobres, son parte del sionismo o del gobierno internacional de Israel. Se ha tomado a nivel político el sionismo, se ha querido expandir. Una familia judía que podría ser la más importante, por la cual Hitler también luego los tomaría como una familia poderosa durante ese tiempo, que sean los Rothschild. También en otras teorías de conspiración se ha dicho que Hitler es de la parte de los Rothschild, pero eso es otra cosa. Y así es como se ha venido trabajando. Ha sido una constante lucha en el gobierno mundial de parte de todas las religiones, o las religiones de Abraham, que es los musulmanes, los judíos y los cristianos, y se ha venido una constante lucha. Desde lo que he visto yo históricamente, se ha tomado, están las cruzadas, cuando los musulmanes invadieron Europa. Entonces durante ese momento entre las cruzadas y la invasión de los musulmanes, como tomándose así, cada uno tiene una espada, y los que estaban combatiendo. Durante ese tiempo en el mundo la espada la tiene el cristianismo, pero todo ese tipo de fuerzas han buscado luchar contra el cristianismo, contra el catolicismo. Y un claro ejemplo es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una guerra, es donde se demuestra cómo pues ahí hay un tipo de infiltración en el cual no es solamente un objetivo de libertad y quitar a una monarquía, sino ahí ya interfiere en otro tipo, como el siguiente tema, o se podría tomar las sociedades secretas como en sentido de masonería, que una persona muy sabia me comentó que era el ser masón es como ser un judío bautizado o de otra creencia. Ser masón y ser judío es estar en comunión, al igual que la misma comunidad judía cuando se funda en México, nuevamente de una manera formal, después de en estos conflictos de los 30, se forma la comunidad judía dentro de una logia. Entonces ahí ya empieza, es otro claro ejemplo de que hay una relación entre la masonería y el judaísmo. En la Revolución Francesa, todos aquellos revolucionarios que combatieron y que al final luego se fue cambiando, se fue quitando la tradición, se acaba la monarquía, se empieza a plantar otro gobierno, se van quitando los símbolos cristianos en Francia, la gente se protesta, pero realmente a los dirigentes no les interesa, y quieren continuar con ese mundo. Ya ahí lo vendrían los Iluminados de Baviera, se unirían con los masones, tendrían diferente cambio de pensamiento, claro, con cuestiones hacia el cristianismo o anticristianos, en búsqueda de acabar con el cristianismo. Para continuar con esa rama de que ya había tomado la estrella, se puede decir la estrella como el judaísmo, la espada ya había tenido controlado Francia, pues la iglesia está prácticamente viendo cómo luchar contra eso, y se llega, por hacer del destino, Napoleón Bonaparte, el emperador francés, que al parecer las logias y todo ese tipo de grupos creían que era parte de ellos. Como tomando ejemplo, saliéndome esto, como se decía que Porfirio Díaz no era parte formalmente o de ideología de algún grupo, era masón, pero no se tomaba en ideología, él nada más le daba tanto a los conservadores por su lado como a los liberales por su lado, y él se mantenía su línea recta. Así lo hacía Bonaparte, pero a un sentido más religioso. Cuando acaba la Revolución Francesa y se empieza a establecer un gobierno en Francia, ahí se toma que la estrella vuelve a tomar posición en Europa y vuelve a continuar su guerra constante contra el cristianismo, ya que, pues como se dice, luego
bueno, no, si se comenta, los judíos crucificaron a Cristo, el Sanedrín, y esa, como ya lo había comentado, esa lucha constante desde la crucifixión. Y como en todos los puestos, cuando Constantino convierte a Roma al imperio, que se toma como un mensaje divino o algo divino durante la historia, que por azar del destino de repente un gobierno pagano se transforma al cristianismo. Bueno, que en ese momento el cristianismo y el paganismo estaría diferente, pero bueno. Continuando otra vez con la Revolución Francesa, termina, la estrella vuelve a conseguir poder, ya venía el descubrimiento de América, ya había tanto infiltración en los gobiernos virreinales de la corona española, en España había habido ya diferentes conflictos con la masonería y con el judaísmo, que lo tomo para en énfasis de que estamos tomando a la masonería como una rama del judaísmo, como algún tipo de rama del judaísmo, y se empieza a tener esa guerra, ya se tiene esa guerra, pero ahora en el continente europeo, ya no de infiltrados, sino ya de demostrar en un gobierno, que es en el francés. Luego pasa lo de Napoleón, pero Napoleón lo revierte. Napoleón no era hacia la masonería, hacia el judaísmo, hacia este control que querían tener, o poder político. Napoleón lo revierte y sale que es católico. Sigue los pasos del catolicismo, está en contra de la masonería. Napoleón empieza a cerrar las logias que se habían establecido en Francia en ese momento, y otros gobiernos masones que ya se están estableciendo, como el prusiano con Federico el Grande. Se empieza a combatir Napoleón, a expandir esta nueva estandarte del cristianismo para remantenerlo, y empieza a invadir las diferentes comunidades europeas, diferentes naciones europeas. Lamentablemente o desafortunadamente o de cualquier modo, Napoleón falla, pierde, y otra vez ahí la cruz pierde frente a la estrella, y viene otra vez una oleada de ideales projudaicos, no con un sentido así ya jacobino o así, un ideal masón más liberal, no tan conservador como el que tomaba la iglesia, y se volvería a tener la oportunidad en la Segunda Guerra Mundial, ya que Hitler era casi igual que Napoleón. El Hitler era católico. Cuando alguien te dice que Hitler era satánico, pagano, no, Hitler era de creencias católicas, de familia católica, no tiene ningún origen judío, fue bautizado 10 días después de su nacimiento, y fue educado por jesuitas. Se va tomando esto de volver a defender la fe católica. Y aparte, en este sentido, ya que estamos en la Primera Guerra Mundial, se va tomando, ya venía la revolución bolchevique y otros diferentes sucesos históricos. Y se hablaba de que el bolchevismo era controlado por los judíos. Y se toma como otra rama, aparte de la masonería, otra rama sería el marxismo, y la otra rama del judaísmo sería el capitalismo. Entonces, es judaísmo, masonería, y la masonería actúa por los dos bandos, que es tanto el bolchevismo, marxismo, comunismo, y el capitalismo. Se empieza a hablar dentro de las trincheras, tanto de soldados alemanes, franceses, de todos los conflictos de ese momento, y ahí es cuando Hitler empieza a llamar la atención de este nuevo conflicto frente a los judíos. Se veía que dentro del ejército alemán casi no había voluntarios judíos en el ejército, que los revoltosos bolcheviques que había mientras los soldados alemanes combatían en el frente, como se tomaba o se decía que los bolcheviques eran los judíos, se va tomando ese odio o ese reantisemitismo. Se tomaba porque se ha culpado a Alemania siempre de un antisemitismo. En todos los países de Europa ha habido antisemitismo. Se le ha expulsado de España, de Francia, de Alemania. Mismo Nicolás de Rusia los expulsó. Y ahí vendría otro problema. Ya con Hitler, ya con el ideal, regresando, se forma, ya sabe la historia, se forma el partido nazi y todo. Y por datos que en diferentes libros que, para la redundancia, he leído, te demuestra o te explica cómo los líderes bolcheviques eran judíos, eran de origen judío. Tanto Stalin como Trotsky y Lenin tenían de origen judío, pues Karl Marx era judío. En esa ocasión entonces era, nuevamente la estrella nos quiere arrebatar la fe, nuestra fe cristiana. Quieren combatir, nos tenemos que preparar. Porque aparte de que las diferentes naciones liberales como Francia, Inglaterra, tienen el apoyo de Estados Unidos, que es una nación en la cual la masonería ha actuado en el poder durante mucho tiempo, se ha
llevado entonces Alemania está en ese momento de retomar otra vez había otra esperanza para que la cruz volviera a reinar y se pudiera llegar a algo. Lamentablemente, como se toma otra vez el conflicto, Alemania en su búsqueda de dar la fe, tanto así que defiende España. No creo que digan que Hitler no era cristiano, porque pues defiende a España, que se estaba enfrentando contra los bolcheviques en 1936, contra los republicanos, y ahí va a defender a España, a la religión, al ideal, pues, al fascismo, como se podría tomar, dentro de ese tiempo, de los comunistas, que era otra rama del judaísmo, otra rama de la masonería, de otro tipo de ramas, igual que sucedería en Italia. Todos estos grupos se empezó a dejar que corriera el tiempo, ya se llevaría la Segunda Guerra Mundial, que el objetivo de Hitler era no conquistar el mundo, como lo dicen todos, era conquistar Rusia para acabar con el bolchevismo, que era otra rama del judaísmo, y así unificar y mantener otra vez una civilización cristiana. Esa fue el último destello. Para perdida la Segunda Guerra Mundial, se acaba el destello de ese volver a retomar la iglesia, pues puede ser poder, continuar con el legado cristiano, o como lo toma de institución. Y actualmente se había visto un declive, vendría el Concilio Vaticano II después. Se toma que el último príncipe de Dios fue Pío XII, que a partir de estos momentos se ha venido una infiltración en el Vaticano de parte de la masonería, del judaísmo, y por ese materialismo que se ha tomado en la iglesia, cómo han cambiado las celebraciones, cómo se ha llevado a un declive en la religión, y eso nos ha dado que el nuevo orden mundial se toma como el gobierno pues que se ha tomado anticristiano, como Israel ha ganado, los judíos han ganado, el sionismo ha ganado, no los judíos, el sionismo, tomémoslo como el sionismo, no como los judíos, porque ya se dio la separación entre... Déjame hacer un breve paréntesis. Claro, claro, sí. Sabemos que los judíos tienen una presencia económica muy importante en el mundo. Claro. En el mundo. En la parte religiosa son grupos muy cerrados. No son abiertos como cualquier otra religión, como la católica, como el brahmanismo, como los musulmanes. No, los musulmanes también creo que son cerrados, los grupos cerrados. Dependiendo la escuela musulmana. Ah, eso es. ¿Y a dónde quieras La entrar? tradición, sí, a donde quieras entrar. Pero yo tengo un amigo, el primo Alejandro, primo de un amigo mío y primo de otro gran amigo, Aldebarán. ¿Aldebarán? Ajá, Aldebarán. él se fue Aldebarán, Sí. su primo se fue a estudiar teología a Arabia Saudita y allá se convirtió al Islam, que es la shihada, ¿no? La llamada, que es una oración que pronuncian en árabe, si mal no estoy, es la ilaha illa Allah wa Muhammad Rasulallah. Le pronuncias enfrente de dos musulmanes y a partir de ese momento te conviertes. Entonces, dependiendo, no es tampoco tan cerrada. Eso es. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Porque toda la información que nos ha dado Becker, histórica, habría que darse tiempo para digerir esta información, comprenderla y vamos a entender más qué es lo que pasa con este orden mundial y estos grupos que quiérase o no, tienen una influencia palpable, yo creo que en las decisiones de los países. Claro. Pues creo que no me atreveré a decir si hay o no realmente un orden mundial. De que hay un orden mundial, sí, porque todo el mundo está ordenado, de alguna manera. Pero no es el sentido en el que se está platicando esto, ¿no? Estamos platicando un orden mundial como una sola cabeza o una cabeza conformada por determinados elementos que deciden por todos. No me voy a atrever si existe eso o no, a decirlo. Pero lo que sí es importante es delimitar y entender una cosa. Primero, estamos hablando de conceptos. Becker muy bien refería, o más bien con mucha precisión refería cruz y estrella, ¿no? Son conceptos, y como conceptos son elucubraciones meramente humanas. No pasa de ahí, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, si el judío, el musulmán, pero vamos a centrarnos en la cuestión judía, que nos llevará al sionismo. Si el judío es rico,
no es porque sea judío, es porque tiene una cultura en la que se dan la mano de una manera mucho más intrínseca, por decirlo de alguna manera, que el cristiano. Tengo unos alumnos que me dicen, yo me paro en la esquina, profe, y pasa un carro y me dice, te llevo a la yeshiva. Yo no conozco al señor, pero me dice, mi nombre es fulano de tal, veo que tiene la kipá, me subo, y le digo en la noche que le hablen papá para agradecerle. Entonces, y se paran en la esquina, es decir, hay un sentido de comunidad muy diferente. Claro. Un chavalo católico se para en la esquina y te lleva... No, gracias. No. Entonces, es verdad. no es porque los judíos no son ricos por ser judíos, son ricos porque tienen un sentido de pertenencia y de comunidad que se maneja muy diferente al cristiano. Aunado a otros principios y una crítica a ciertas religiones abrámicas desde un sentido nietzscheano, stirniano y demás, que no ahondaré en ello. Ahora, en este sentido, me parece muy propio hacer la diferencia entre judaísmo y sionismo, ¿sí? Efectivamente, el sionismo es fundado por un judío austríaco, un periodista, y digo fundado, no es que no hubiera antes la idea de Sion o Zion, por supuesto que es una idea antiquísima, que se encuentra en el Viejo Testamento, etcétera, etcétera, pero vamos, así como se entiende en este contexto, en el contexto en el que hay un ultranacionalismo y una ultrarreligiosidad, es a finales del siglo XIX con Theodor Hoster, que es un judío que busca esta unificación judía extremista para los judíos, a los judíos y todas las proposiciones con respecto a los judíos. Ahora, ¿qué busca este sionismo? Es una combinación entre darwinismo y colonialismo. Darwinismo en el sentido de que nosotros como nación poderosa vamos a regir a los que no tienen ni idea de cómo regirse. En ese momento, que es la base del sionismo, se pierde todo judaísmo. Desaparece. Es decir, la Torá y el Talmud están años luz de este principio, de tal manera que si existe un judaísmo inserto en el sionismo, es únicamente en razón de un sentido de pertenencia, de un grupo de personas que se reconocen judías, que en el momento en el que hablan de un darwinismo, se pierde todo sentido judío. Es decir, en el taoísmo, en el Tao Te Ching, existe una idea extraordinaria que dice, no hay peor mal que no saberse contentar. Shih Tzu, chino. En la Torah encontramos exactamente lo mismo. ¿Quién es el hombre más rico? Asmeah Bejelko, aquel que es contento o está contento con lo que tiene. Entonces, no hay en esta Torah, no hay en el Talmud, una especie de organización en la que se diga, hay que conquistar. Eso sí, ¿hay que darle hijos a la tierra prometida? Por supuesto que sí. Pero eso está muy lejano a conquistar. O lejano a querer subyugar bajo un mando determinado. Mis chavales saben que terminando sus estudios en Israel regresarán y se van a casar y van a tener hijos luego. ¿Para qué? Para hacer más grande el pueblo de Dios. Eso sí es cierto. Ahora, estos principios... ¿Se casan entre ellos? Nada más. Nada más, ¿verdad? Claro, sí es... no tendré algún alumno en el futuro, o he tenido, que se saldrá y se casará con una chica que no. Pero vamos, no. Es como los menonitas. Sí, exactamente, que poco a poco se han ido abriendo. Pero también es cierto, menonitas, yo conocí una colonia menonita cerca de Miguel Ausa, Zacatecas. Y sí había algunos jóvenes, y creo que también mujeres, que se salían de las reglas menonitas. Claro. Y de repente... No, siempre hay, ¿no? En todas las sociedades. En todas las hay alguien que se sale de las reglas. Sí. Lo cual es maravilloso y necesario, ¿eh? Que esa es la conclusión a la que voy a llegar más adelante. Sí. Pero sí, claro, es decir, es entre ellos nada más. Entonces, en este sentido, cuando Theodor Hoster deja las filas del sionismo, y no me atrevo tampoco a precisar si por decisión propia, creo que más bien él termina por razones... no sé, no podría especificar, pero vaya, deja de ser, entra Max Nordor, Max Nordor, que es un dirigente importantísimo dentro del sionismo a finales del siglo XIX,
pero declarado ateo. Es decir, el sionismo, si tiene implicaciones judaicas, tiene que ver por el sentido de pertenencia, pero no porque haya, y aquí sí difiere un poco con la buena información de Becker, que sea el sionismo una rama del judaísmo. O sea, el sionismo responde en un momento dado a una cuestión judía, sí, porque de ahí toman nombres, Sion, porque su fundador es un judío extremista. Pero vamos, a final de cuentas, y esto se puede encontrar en un analista político Halafi, mexicano, que dice, hay sionistas cristianos, por supuesto, porque el sionismo actualmente, y me atrevo a decir que el sionismo, a lo mucho 5 años después de su fundación, como lo conocemos en este sentido, es un sionismo de orden económico. Es decir, el sionismo es una cuestión económica en la que si tú tienes el suficiente dinero y la suficiente influencia para poder manejarte, adelante. Y esto me lleva a la cuestión del orden mundial como se ha planteado en esta mesa. Y con esto voy terminando esta intervención para dar paso a otras cosas. Prescott Bush, que es el abuelito de Baby Bush, o pues, bueno, se la reconoce al último Bush que tuvimos, pertenecía a los Skull and Bones, ¿no? Claro. Que es esta sociedad secreta de la que hay 2 películas patéticas. ¿Cuál es? Así se llama la película, Skull and Bones, y es muy mala película. Sí, Calaveras y Huesos, ¿no? ¿Calaveras y Huesos? Calaveras y Huesos. La 2 no la vi, y a mí me gusta mucho el bodrio, los cines bodrios son maravillosos, pero esa sí pasó mi gusto. Entonces, bueno, están estas cuestiones en las que hay una carta que no está tan escondida, según un analista, teólogo, escatólogo, etcétera, etcétera, que se llama Roberto Villasana, que me apasiona demasiado, yo creo que por el repudio tan grande que tengo a sus teorías. Por eso le estoy agradecido, y si alguna vez ve el programa, gracias, porque como estoy en contra de todo lo que dicen, me encanta lo que dice este hombre. Y bueno, según Villasana, existe una carta en el museo londinense en el que Albert Pike, que es francmasón, uno de los líderes más grandes de la francmasonería, le escribe a Giuseppe Mazzini, que es un soberano Illuminati, o era un soberano Illuminati, le expone las 3 cosas necesarias para poder hacer un orden mundial. La primera es acabar con los zares cristianos de Rusia, la Primera Guerra Mundial. La segunda, ejercer tal presión entre el nacionalismo germano y los principios sionistas para crear más tensión. Y en tercer lugar, que sería la Tercera Guerra Mundial, en teoría, es hacer tal presión entre árabes y judíos en la que Rusia tenga que verse obligado a atacar acá, bla, 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 bla. Ahí vienen un montón de cuestiones apocalípticas y de profecías a las que no entraré, bastante interesantes, pero mi conclusión de todo esto es la siguiente. Para que haya una cuestión de orden mundial, necesita justamente de eso, de seguidores y de orden, de tal manera que si hubiera realmente un orden mundial bajo estas características, es verdaderamente simple deslindarse de ello. Para mí la respuesta está en una amoralidad anárquica, atea, para poderte deslindar de esto, pero es una conclusión apresurada. Y en este sentido, y con esto ahora sí ya termino la intervención, en este sentido, el sionismo, si existe, es cierto que los líderes del Banco Mundial lo son, pero esto no quiere relacionarse necesariamente con un principio judío que en una fiesta de Hanukkah, comiendo tzugañots, que es una como dona rellena de cosa rica, es decir, se junta la familia y se prende la Hanukkah juntos y se reza con la intención de estar celebrando. Ese es el judaísmo, ¿no? El sionismo sí tiene que ver con otras cuestiones que refieren a otros elementos, creo yo. Slaime, sí.
¿Este orden mundial tiene una repercusión positiva para todos en el mundo o por el contrario? Bajo la teoría de la conspiración, no. Bajo la teoría de la conspiración insisto, es una plutocracia, donde es el gobierno de los más ricos, en donde nosotros, o llamémosle el oprimido, el pobre, la gente de a pie sale poco beneficiada, porque al final lo que ellos quieren es controlarte, una especie de esclavitud, a través de distintos elementos. Este proyecto que le llamaban Blue, donde iban a, según la teoría de la conspiración, se iban a proyectar imágenes de los grandes, las figuras religiosas de acuerdo a la sociedad, al país, o sea, aquí en Occidente Cristo, en Oriente Buda, etc. Y con esto se iba a intentar hacer un coco wash a la gente, cosa que yo no he visto de manera directa, ¿no? Que en la iglesia o en otros lugares te hagan coco wash con Cristo es otro punto, pero... ahorita... No eres católico. Retomando el comentario de Diego, mi intervención va a empezar con el... En algún momento... Coincido con su idea. El doctor Luis Tamayo, que es un gran filósofo, uno de los grandes heideggerianos en México, en clase de ecosofía nos decía, alguien le preguntó por esto del nuevo orden mundial y dijo, es que si hay este grupo de personas que están buscando, más bien dijo, a ver, me gustaría que hubiese un nuevo orden mundial, un grupo de personas reunidas viendo cómo nos van a controlar, porque así tendríamos la posibilidad de, a partir de la razón o de otros elementos, de enfrentarnos a ellos. O sea, podríamos descifrar su plan. Porque si lo hacen mentes humanas, otras mentes humanas, también muy preparadas, podrían descifrarlo y echarlo abajo, muy fácil. Que es lo que decía Diego, es muy simplista. Y dice, pero a mí lo que me parece es que no hay ningún orden mundial, más bien hay puro desorden mundial. No hay como una mente maestra o mentes maestras que estén arriba, insisto, organizando algo, porque sería lógico, lógicamente humano, humanamente pensable. Y entonces podríamos actuar y tratar de tirarlos, su plan. Entonces, bueno, empiezo por ahí y diciendo que la historia que nos contó Becker me parece muy interesante, hay muchos puntos a rescatar, como dices, pero aquí hay un elemento que yo, como ni judío ni cristiano, puedo identificar muy fácilmente. Hay un simplismo histórico en la tesis de él, que es básicamente la historia está diciendo, o al menos la historia de Occidente, es judíos versus cristianos. Y él literalmente dijo, guerra constante contra Jesucristo. Por supuesto, él asumiéndose como cristiano y asumiendo que tiene una verdad absoluta, que es la palabra de Cristo, la Biblia, puede pensar que alguien quiere enfrentarse contra esa verdad absoluta, que alguien quiere ir contra Cristo. Pero cuando tú no tienes este parámetro necesariamente religioso, necesariamente crístico para moverte a lo largo de la historia, desaparece este conflicto. Es decir, es como si los cristianos dijeran, somos tan importantes que nos quieren atacar constantemente, quieren derrotar la cruz. Como si a alguien le interesara en un curso de la historia, o sea, si yo derroto a los cristianos, ya, me alzo. Como si históricamente, y solo históricamente, no fuesen a surgir nuevas fuerzas que pudiesen hacerle frente a esos que derrotaron a los cristianos, o viceversa, que los cristianos derroten a los judíos. Entonces es un conflicto, yo les he dicho en clases, maniqueísmo histórico, que es los buenos contra los malos. Es decir, la tesis básica detrás de toda la historia que nos contó es los problemas y las soluciones del mundo están divididas entre los buenos, que son, por supuesto, los que pertenecen a mi grupo, o sea, los cristianos, y los malos, los que pertenecen al grupo contrario a la cruz, o sea, la estrella. Y esta guerra entre estas dos facciones es la que da origen a todos los problemas, soluciones, propuestas de solución, posibilidades, etcétera, avances, progresos, ciencia, revoluciones, francesa, bolchevique, o sea, todo está dado por estos dos. Buenos contra malos, por supuesto desde el punto donde tú estás parado. Yo voy a contar una historia alternativa muy, muy sencilla para seguir. Sí. Esta es mi segunda intervención, solo tendré 3 si se puede. Los Illuminati. Los Illuminati es una tradición que surge de manera oficial, o sea, que se diga que antes, que desde tiempo, como los masones. Según los masones hay 3 orígenes, al menos que yo he leído, el histórico, el mítico, que va con el templo de Salomón, y el legendario, que va con los caballeros templarios y los constructores medievales. Pero el histórico es otro.
El histórico de los Illuminati es 1776. Y tienen ideales, es un año, lo podemos ubicar con la Ilustración. ¿Qué es lo que quieren los Illuminati? Que es desde lo que yo he leído, lo que van a querer los masones, que son como ramas afines. Van en contra de las monarquías absolutas y de la preponderancia de la Iglesia. Y de la Iglesia Católica, específicamente en Europa, en esos años. Cuando la Iglesia tomaba todo el poder, cuando la Iglesia determinaba los rumbos de las naciones, coronar emperadores, etc. Y las monarquías absolutas que se asumían porque eran de orden divino, gracias a la Iglesia Católica. Entonces lo que quieren los Illuminati, y lo dice su propio nombre, es como este gobierno de la razón. Se supone que hay una serie de persecuciones, por ahí de cuestiones, y en 1785 oficialmente desaparecen. Pero ha seguido esta cuestión de si siguen existiendo, es una de estas sociedades secretas que causa mucho escozor y mucha pericia en la gente de querer saber, y por ahí están ocultos, conspirando contra todos nosotros. Después de Dan Brown, mucho más. Sí, y después de Dan Brown, pues todo demás. Pero de estos Illuminati va a surgir algo muy interesante. El servicio secreto ruso posteriormente va a hacer propaganda de haber encontrado un libro, unos pergaminos, que les van a denominar los protocolos de los sabios de Sion. Este libro no se sabe de quién es en ese momento. Ahorita voy a llegar a realmente de quién es. Y entonces lo que dice básicamente, si uno lee los protocolos de los sabios de Sion, la tesis principal es: hay problemas en el mundo, eso todos lo sabemos. Si uno le va escarbando, quitando capas como la cebolla, al final se va a encontrar que hay un grupo central, que es el causante de estos problemas para desestabilizar, o de las propuestas de solución, del orden en la economía. Esa es la propuesta. Y van a decir, de aquí van a surgir, no, pues son los masones, no, pues son los comunistas, no, pues son los anarquistas incluso. Que si tú ves, son grupos en términos particulares que lo que combaten originalmente es el cristianismo. Entonces, ¿quién está hablando de esto? Los cristianos. O sea, ¿quién le preocupa esto a los cristianos? Porque son distintas filosofías o distintas escuelas que están atacando la preponderancia de la Iglesia Católica y la preponderancia de las monarquías absolutas que están justificadas por la Iglesia Católica. Estos protocolos los va a utilizar Hitler. Hitler, en mucha de su propaganda política, va a hacer uso de ellos. Y después de la Primera Guerra Mundial, o sea, Hitler en la segunda, antes de la segunda, pero después de la Primera Guerra Mundial se vuelven famosos en Alemania, sobre todo en círculos políticos, donde dicen, es que todos los problemas, inflación, falta de cultura, falta de educación, todos son culpa de, y ya sabemos, ¿no?, los sionistas, los protocolos de los sabios de Sion. En 1921, un periodista... Hola. Hola, buenas tardes. Sí. Ya estamos por aquí. Ah, muy bien. Ahorita nosotros estamos en el programa anterior, así es que en unos minutos más que vamos a terminar este programa, tendremos mucho gusto de recibirlos a ustedes. Gracias. En 1921, un periodista de nombre Philip Graves encuentra este libro, se pone a investigar, o sea, lo descubre y se pone a investigar. Los protocolos de los sabios de Sion. Los sabios de Sion. Y en Estambul, tiene una entrevista con una persona del servicio secreto ruso, donde le platican sobre estos protocolos que tienen, insisto, una visión cuasi apocalíptica del mundo. Y lo que le dice esta persona es que este libro está basado en diálogos en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo, o entre Maquiavelo y Montesquieu, que es una obra de un escritor filósofo, Maurice Joly, para castellanizarlo más, en la que él en su momento hizo en contra de Napoleón III. Si uno compara los diálogos de los protocolos de los sabios de Sion con los diálogos diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, son casi iguales, son casi idénticos, son calca. Entonces fue algo que utilizó el servicio secreto ruso más bien como propaganda en su momento, porque tenían problemas con judíos. Y entonces lo que querían hacer era un instrumento, ya sabemos, un instrumento para aplastar estas rebeliones. Es decir, ay, miren lo que ellos nos quieren hacer, ¿eh? Entonces cuando yo puedo justificar eso, claro, la gente se va en contra,
¿no? Expúlsenlos de aquí, también de Polonia se dio mucho, ¿no? En toda esta parte de la URSS. Expúlsenlos, mátenlos, lo que sea. Pero hoy sabemos que es un documento falso, los protocolos de los sabios de Sion, al menos el que tenemos. Si hay uno oculto en una biblioteca del mundo o está en posesión de los masones, bueno. Pero el que tenemos es una copia de Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Entonces te digo, llegar a todo esto es simplemente ver este maniqueísmo histórico y esta visión de la historia como si fuese el conflicto, como si la historia fuese el conflicto entre cristianos y judíos, entre la cruz y la estrella, que se repitió varias veces. Eso, por supuesto, para un cristiano podría tener validez, pero para alguien que no es cristiano, y como siempre, o sea, lo dije varias veces, cuando es mi grupo el que se está viendo atacado, o sea, ¿por qué? Alguien muy fácilmente podría decir, ¿por qué los cristianos están reaccionando contra todo esto? Porque los cristianos son los que más hablan del nuevo orden mundial. Pues porque en su momento estas comunidades, masones, comunistas, cada uno en su tiempo histórico, Illuminati, desafió la autoridad de la iglesia y eso no les pareció. Entonces, más bien de dónde viene toda esta versión construida, puede ser es una historia construida, y está muy bien construida, que desde mi punto de vista es más propaganda de la iglesia que otra cosa. Becker, tú eres el responsable del tema aquí en la mesa. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Escuchando puntos antagónicos inclusive. Sí. Algo que quería tomar que dijo, de que la iglesia castigó ese tipo de grupos que salieron, los masones, iluminados, comunistas. Sí, en ese momento se le castigó, como repetí, el último príncipe de Dios, el que se podría decir fue recto, pues Pío XII. Antes de eso, referirme al nuevo orden mundial en el sentido de Occidente. Porque se ve, pues somos Occidente y vamos a tener que ver esto. Realmente no va a haber una enfrentación entre budistas, terroristas contra judíos, musulmanes, no va a haber un choque en ese sentido. Imagínate si aquí fuéramos nosotros cabezas de grupos secretos. Estaríamos Yo llegaría a apretar el botón rojo para que todos se murieran. Adelante, Becker. En lo que la iglesia protestaba, actualmente pasa de todo y la iglesia no dice nada, la iglesia tolera, se permiten diferentes cosas y no pasa nada. Entonces ahí uno cree o empieza a pensar que realmente ya esa iglesia que antes había, esa iglesia en el sentido de poder o de determinación, ha desaparecido. ¿El Concilio Vaticano II de quién fue? Juan XXIII. ¿Juan XXIII? Sí. Juan XXIII, ¿verdad? Sí, Juan XXIII. Una visión diferente de la Iglesia Católica, la apertura, el poder reunirse con líderes de otras ideologías y corrientes. El ecumenismo. El ecumenismo. ¿Cómo ves históricamente esa parte, Diego? De esta apertura. Me parece eso es una cuestión muy delicada. Cuando se habla de cristianismo se tiene que tener mucho cuidado porque, a decir verdad, y creo que esto es una de ellas, muchos de los movimientos del cristianismo y sobre todo de los cristianos católicos, apostólicos y romanos son patadas de ahogado. No se puede sustentar un orden religioso cuando su fundador es anárquico. Es decir, Jesucristo, o la figura de Jesús, para no meter la palabra Cristo, el ungido, es otra cosa diferente. La figura de Jesús como Jesús es una figura maravillosamente anárquica, no nada más religiosa, sino también políticamente hablando, ¿no? ¿Por qué está sacando ese burro de la zanja si es Shabbat? El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Una cuestión anárquica en contra de un principio religioso. ¿Y esto que lo pagamos al César o no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces una figura anárquica, no voy a decir anarquista porque el anarquismo y el anarquista no existe, es anárquico o anarquía. Una figura anárquica, fundarle encima algo que tiene dogmas, leyes, principios, pues se va a caer.
Y cada vez que se está a punto de caer, da más patadas de ahogado. Y cada vez que va a caer, da más patadas de ahogado. Entonces creo que, y hablo del cristianismo católico apostólico romano, creo que son eso, la necesidad de reivindicarse, y que a final de cuentas uno de los grandes problemas que alguna vez un gran maestro, y maestro en toda la extensión de la palabra, vino a platicar aquí con ustedes dos. Jorge, claro, sí, Jorge. El problema del Concilio Vaticano II son sus malas interpretaciones y el contrachoque. Es decir, no ha podido darse un pleno desenvolvimiento con estas ideas. Entonces, creo que es ahí una parte delicada, ¿no? Es decir, esta apertura es una apertura hasta donde conviene la mercadotecnia a mi parecer. Yo, por mi parte, para terminar, y de aquí Sí. si quieres preguntarle más a Becker o a Diego, para mí hay dos errores, son dos falacias a nivel lógico. Estoy hablando a nivel lógico que cometen, por lo general, los de las teorías de las conspiraciones. La primera es la falacia furtiva, así se le llama, que es un error lógico que se identifica, según el cual existe la creencia, o sea, según esto, los que la practican sin saberlo, tienen la creencia de que los hechos históricos, todos los hechos históricos, que incluso ahorita Becker lo comentó muchos, son necesariamente siniestros, resultado de causas malintencionadas, ocultas, secretas, que no se saben. Todos los hechos históricos son resultado de esto. Y surge una paranoia. No sabemos quién está controlando el curso de la historia. La falacia furtiva viene en el momento en que te dicen, justamente el hecho de que son poco conocidos, el hecho de que son ocultos, es lo que muestra su poder. Si yo digo que todo esto no es correcto, o sea, si yo voy en contra, se me parece un extremista de las teorías de las conspiraciones, y le digo, no, es que lo que estás diciendo, fíjate en esto, no, es que tú ya estás lavado, ya te lavaron el cerebro, ya eres parte de esa generalización, ya incluso tú debes ser de ellos. Entonces, la falacia furtiva es esto, según, entre menos pruebas se tengan, se prueba más que existe. Esa es la falacia furtiva, por un lado. La otra se le llama fusión paranoica. La falacia furtiva la enuncia un autor que se apellida Barkun. Y la fusión paranoica es de Michael Kelly, que dice que es la absorción de temores de cualquier lado. Todo lo que está pasando me da miedo. Debe ser de alguien. O sea, también, por todo lo que, cualquier hecho histórico, cotidiano, que es histórico finalmente, me da miedo. Hay algo malo detrás de él. Entonces, por eso se llama fusión paranoia, fusión paranoica, ¿no? Es también una paranoia. Y el problema de todas de estas dos, o sea, conjuntadas, es que se asume que los problemas del mundo son producto de conspiraciones, de objetos ocultos, de libros ocultos, y no de fuerzas económicas, políticas, sociales, que están interactuando constantemente con distintos intereses y que por supuesto pues llevan a la creación de conflictos. Y parte de esas fuerzas y de las más potentes son, claro, judíos y cristianos, pero no son las únicas. Entonces, el problema es confundir eso. Decir que todo es una conspiración y no que el curso de la historia, de los problemas y de las soluciones históricas son esta amalgama que se va haciendo de lo social, histórico, político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes un minuto, Becker. ¿Con qué quieres cerrar tu participación? Pues con lo que dice aquí el profesor Raymond, de lo que pasa, que se piensa luego que todo es por grupos secretos. Claro, se lleva lo político, se pasa un conflicto, lo político, lo económico, lo que estamos viendo que pasa actualmente en Rusia, que está pasando algo social, que está retomando un fascismo de una manera, pues, como lo compartíamos otro día, que cíclicamente volvemos a ser lo mismo. Pero detrás de todos los ámbitos siempre va a haber algo social, algún ideal, algo que siempre va a recaer en lo que pasó antes y pues... Muy bien. Diego, ¿con qué quieres cerrar en un minuto? Suponiendo que hubiera un orden mundial a punto de instalarse o que ya está. Para que ese orden mundial pueda darse, necesita sembrar el terror, para que él demuestre que puede solucionar el terror. De este modo creo que hay dos situaciones que quitan de manera deliciosa el terror a las cosas. La anarquía y un ateísmo. Fuera de eso hay una
autoconfirmación y a un autorreconocimiento que implica una responsabilidad. Y como responsabilidad quiero decir responsabilidad. Una respuesta de habilidad frente a los estímulos exteriores por mí, a mí, gracias a mí. Slaime, el tema del día de hoy ya nos pasó con otro tema, ¿te acuerdas? Muchos. La reforma de Bergoglio. Con Bonilla, sí. Con Jorge Bonilla. Lo hicimos en 3 partes. Sí. Una trilogía. De Entonces, 2 horas cada una. Salvo tu mejor opinión, creo que este tema hoy no se agota. De ninguna manera. Así que queda abierta la puerta, tanto para ti, Becker, muchas gracias, para ti, Diego. Y Pilar, esperemos que la próxima vez participes con nosotros. Ay, sería muy bien. De este Muchas lado. gracias. No Muchas ya gracias. como espectadora, sino también como protagonista. Muchas gracias. Gracias, Slaime, Muchas gracias, gracias. Diego, Al gracias, contrario, Becker, muchas gracias, gracias. Pilar. Muchas gracias. Gracias, Abel. No se vayan porque tenemos la segunda presentación en este su programa Gestión Social. Regreso con ustedes. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.